todos. Me llamo Luis y quiero contarles algo que me pasó cuando estaba en la secundaria. Esto ocurrió hace unos años, pero aún me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo. No soy muy bueno escribiendo, así que tengan paciencia conmigo. Todo empezó cuando nuestra profesora de historia, la señora Ortiz, falleció de repente. Ella era una maestra estricta, pero todos la respetábamos mucho. Un día simplemente no volvió al colegio y nos dijeron que había muerto en un accidente de coche. Fue una noticia terrible y el ambiente en el colegio se volvió bastante extraño después de eso. Después de su muerte, comenzaron a suceder cosas raras en el colegio. Nada muy obvio al principio, pero cosas que todos notábamos. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón y sonidos extraños en los pasillos vacíos. Algunos compañeros decían que la señora Ortiz seguía rondando el colegio, pero yo no creía en esas cosas. Todo cambió una tarde cuando me quedé castigado después de clase. Había hablado durante una lección y el profesor me pidió que me quedara a escribir un ensayo de 2 páginas sobre la disciplina. Estaba en la biblioteca, escribiendo mi ensayo, cuando me di cuenta de que era casi de noche. El colegio estaba casi vacío, solo quedábamos unos cuantos estudiantes que también estaban castigados. En la biblioteca estaba Laura, una chica de mi clase, y 2 chicos de cursos superiores, Javier y Carlos. Todos estábamos callados, cada uno ocupado con su propio castigo. De repente, escuchamos un ruido fuerte en el pasillo. Parecía como si alguien hubiera golpeado una puerta con mucha fuerza. Nos miramos entre nosotros, asustados. Javier se levantó y dijo que iría a ver qué había sido. Pasaron unos minutos y Javier no volvía, así que Carlos decidió ir a buscarlo. Laura y yo nos quedamos en la biblioteca, intentando concentrarnos en nuestros ensayos, pero era imposible. Escuchamos más ruidos, como si alguien estuviera moviendo muebles en las aulas vacías. Laura me miró y dijo en voz baja que estaba asustada. Yo también lo estaba, pero traté de mantener la calma. De repente, las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear. El corazón me latía a 1000 por hora. Laura y yo nos levantamos y nos acercamos a la puerta, queriendo salir de ahí, pero las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total y solo podíamos escuchar nuestra respiración acelerada y el eco de nuestros propios pasos. De pronto, escuchamos un grito. Era Carlos. Laura y yo salimos corriendo de la biblioteca, guiándonos por la poca luz que entraba por las ventanas del pasillo. Encontramos a Carlos tirado en el suelo, inconsciente. Javier estaba de pie a su lado, pálido y temblando. Nos dijo que había visto algo que no podía explicar. Entre los 3 llevamos a Carlos a la enfermería. La enfermera no estaba, así que lo acostamos en una camilla y esperamos a que se despertara. Cuando lo hizo, tenía una expresión de terror en el rostro. Nos dijo que había visto a la señora Ortiz, pero no como la recordábamos. Dijo que su rostro estaba deformado y sus ojos eran completamente negros. No sabíamos qué hacer. Javier sugirió que debíamos salir del colegio de inmediato, pero cuando intentamos abrir la puerta principal, estaba cerrada con llave. No había manera de salir. Laura comenzó a llorar y yo me sentía completamente impotente. Decidimos volver a la biblioteca para buscar alguna forma de comunicarnos con el exterior, tal vez un teléfono que pudiéramos usar. Cuando llegamos, las luces estaban encendidas de nuevo y todo parecía normal. Pero al acercarnos a las mesas, vimos algo que nos heló la sangre. En una de las mesas había un mensaje escrito con lo que parecía ser tiza. Decía, «No deberían haberme olvidado». Laura empezó a sollozar más fuerte y Javier intentó calmarla, pero todos estábamos aterrados. De repente escuchamos pasos en el pasillo, pasos lentos y pesados. Nos escondimos detrás de una de las estanterías, tratando de no hacer ruido. Los pasos se acercaron cada vez más hasta que pudimos ver una sombra moviéndose entre los libros. Era una figura alta y oscura. No podía ver su rostro claramente, pero sabía que no era un ser humano normal. Sentí una presencia maligna, algo que no podía describir. La figura se detuvo frente a la mesa con el mensaje y levantó una mano. En la punta de sus dedos había algo que brillaba como metal.
La figura comenzó a rasgar la mesa con sus uñas, dejando marcas profundas. De repente, la figura se giró y desapareció en la oscuridad. Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Laura susurró que debíamos salir de ahí de alguna manera. Javier sugirió que buscáramos una ventana abierta, así que nos dirigimos al segundo piso. Encontramos una ventana que daba al patio trasero. La abrimos con mucho esfuerzo y uno por uno empezamos a salir. Justo cuando yo estaba por salir, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré y vi a la figura otra vez, sus ojos negros clavados en los míos. Intenté gritar, pero no podía. Era como si algo me hubiera paralizado. Javier y Laura me jalaron con fuerza y lograron sacarme por la ventana. Caímos al suelo y corrimos sin mirar atrás. No paré hasta que llegué a mi casa. Esa noche no pude dormir. Solo podía pensar en esos ojos negros y esa mano fría. Al día siguiente, cuando volvimos al colegio, fingimos que todo estaba normal. Nadie mencionó lo que había pasado, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Nunca más me quedé castigado después de clase y evitaba la biblioteca a toda costa. Las semanas siguientes fueron aún más extrañas. Algunos profesores notaron nuestra actitud y nos preguntaron si algo había pasado, pero nadie dijo nada. Una tarde, después de clases, Javier me pidió que nos encontráramos en el parque cercano. Cuando llegué, ya estaba allí, con una expresión seria en su rostro. Me dijo que había estado investigando sobre la señora Ortiz y descubrió que antes de ser profesora, había trabajado en un orfanato que tenía una historia oscura. Al parecer, la señora Ortiz había sido acusada de maltratar a los niños, aunque nunca se le comprobó nada. Fue después de eso que consiguió el trabajo en nuestro colegio. Javier también encontró un viejo diario en la biblioteca, escondido detrás de algunos libros de historia. El diario pertenecía a un exalumno que había asistido al colegio muchos años antes. En él se describían incidentes similares a los que nosotros habíamos vivido, siempre relacionados con la figura oscura y los extraños sucesos nocturnos. Decidimos contarle a Laura lo que habíamos descubierto. Ella estaba aún más asustada que nosotros, pero sabía que teníamos que hacer algo. No podíamos seguir viviendo con ese miedo. Esa noche volvimos al colegio armados con linternas y el diario del exalumno. Nuestro plan era dejar el diario en el despacho del director, con la esperanza de que él pudiera hacer algo al respecto. El colegio estaba oscuro y silencioso, y cada pequeño ruido nos ponía los pelos de punta. Llegamos al despacho sin problemas, pero justo cuando estábamos a punto de dejar el diario, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. El aire se volvió frío y una sensación de desesperación nos envolvió. La figura oscura apareció en la puerta, bloqueando nuestra salida. Esta vez, no había duda. Podíamos ver claramente su rostro. Era la señora Ortiz, pero su cara estaba distorsionada y sus ojos eran pozos negros de maldad. Sentimos una fuerza invisible que nos empujaba hacia atrás, como si algo intentara alejarnos del diario. De repente, Javier gritó algo en voz alta, algo que había leído en el diario, una especie de oración o invocación. La figura se detuvo por un momento, como si hubiera sido golpeada. Aprovechamos la oportunidad y corrimos fuera del despacho, dejando el diario atrás. No nos detuvimos hasta llegar a nuestras casas. Al día siguiente, el colegio estaba cerrado y todos los estudiantes fueron enviados a casa. Nos enteramos por los rumores que el director había encontrado el diario y había decidido contactar a las autoridades y a un especialista en fenómenos paranormales. Nunca volvimos a ver a la figura oscura y con el tiempo, las cosas en el colegio volvieron a la normalidad. Sin embargo, cada vez que paso por esos pasillos, siento un escalofrío y no puedo evitar pensar en lo que vimos esa noche. Espero que esta historia les haga reflexionar y que siempre recuerden que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Manténganse seguros y sobre todo, no olviden a aquellos que han pasado antes que ustedes.